a través de las ventanillas oscuras, ¿no? Fotografía del niño que mira desde el autobús, muchachos con las manos presionadas contra las ventanas para hablar a sus padres o madres. Siluetas de personas dentro del autobús, manifestantes tienen letreros que quieren a las familias juntas y no lo que está haciendo el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Separando familias de niños, tratando de dar un saludo de ánimo cuando los están separando miserablemente a los niños de sus padres en la frontera, ¿no? It's the face right behind that person. Look at these. La historia es que los manifestantes por los derechos de inmigración se agolparon alrededor del autobús que transportaba a niños inmigrantes a una instalación de procesamiento fronterizo en Texas, cuando el vehículo ya se iba y separaba definitivamente a las familias, sus hijos de sus padres, ¿no? Los videos mostraron a los manifestantes que intentaban comunicarse con los niños desde fuera del autobús antes de abandonar las instalaciones en McAllen. Guardia militar ahí, policial, para que no hubiera contacto. Los manifestantes pudieron detener temporalmente el autobús, arrodillarse y sentarse en el suelo frente al vehículo, mientras la agente de seguridad trataban de calmar a los manifestantes. No parece esta la tierra de los libres, ¿no? Ese energúmeno de la Casa Blanca es increíble las decisiones que toma. Bueno, por algo mataron a dos Kennedys, ¿no? Las cosas iban por otro rumbo. Y además eran católicos, cosa que a ellos no les gusta. Michael Moore dice, abusar de niños es un valor histórico estadounidense. El director de cine hizo un llamado en Facebook a defender a los hijos de inmigrantes separados de sus padres, afirmando que la política de abuso infantil forma parte de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos, pasamos de separar a los bebés indígenas de sus padres y luego exterminarlos, a robar bebés de sus padres esclavos y luego revenderlos como esclavos, a construir un país basado en el trabajo infantil, trabajando en fábricas desde los 8 años, a encarcelar niños japoneses nacidos en Estados Unidos en campos de concentración y a permitir que sacerdotes abusen sexualmente de niños durante décadas, a forzar baldes de jarabe de maíz alto en fructosa por la garganta de los niños hasta que la mitad de ellos formaban parte de una epidemia de obesidad infantil, a convertir nuestras escuelas en campos de exterminio porque amamos nuestras armas más que amamos a nuestros niños. ¿A quién pretendemos engañar?, dice Michael Moore. Basta de hacerse los sorprendidos de que Trump está secuestrando niños hispanos, separándolos de sus padres, fingiendo que eso no es lo que somos. Y sí lo es, y siempre lo fue. No digan que Trump está violando nuestros valores estadounidenses. Abusar de niños es un valor histórico estadounidense. Estén orgullosos estadounidenses. Trump somos todos nosotros. Para acabar con esta locura tenemos que dejar de contarnos cuentos de hadas sobre el pasado y confrontar el presente tal como es, poniendo el cuerpo en la línea de fuego en defensa de estos niños. Averigüen en la zona donde vivan dónde están encerrados los niños que la Seguridad Nacional secuestró. Eso es poco, ¿eh? Y el candidato presidencial republicano Mike Huckabee entrevistó al presidente estadounidense Donald Trump. Es una pena, las noticias falsas las cubran de la forma en que lo hacen. Honestamente, realmente es casi traidor. ¿Quieren saber la verdad? ¿Por qué firmamos el acuerdo? Lo más importante que dijeron fue que me encontré, con el líder coreano del norte. Bueno, ya sabes, no había nada más que pudiera decir. Me encontré. Mientras tanto, recuperamos a nuestros rehenes. Y se escucha a los medios dominantes casi como si hubiera perdido una negociación. Y ni siquiera es una cuestión de ganar o perder. No lo digo desde el punto de vista. Están haciendo todas las cosas luego de escuchar a los principales medios de comunicación. Y eso fue lo que más me enojó. Evangelicals, and I see it in the audiences and everything else, than I do from Jewish people. Luego el presidente de Estados Unidos se refiere a mover la embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén. Y dice, fue una campaña, una promesa de campaña. Pensé que era importante y pensé también que le gustaba más a los evangélicos. Le diré algo, recibo más llamadas de agradecimiento de los evangélicos y lo veo en las audiencias y todo lo demás que yo de los judíos. ¿Qué es lo que los estadounidenses necesitan saber? No están luchando y escuchando los medios.
¿Qué es la culpa de los demócratas? Se niegan a sentarse y llegar a acuerdos, lo que es bueno para la seguridad necesitamos inmigración basada en méritos, ya saben, como recibir personas que nunca nos ayudarán como país. Está bien que la gente nos ayude como país, está bien que la gente salga y trabaje en alguna de estas nuevas compañías que se están mudando a nuestro país, de las cuales tenemos muchas. Pero creo que más que cualquier otra cosa es el hecho de que necesitamos personas que puedan ayudarnos. Queremos un sistema de inmigración basado en el mérito, necesitamos seguridad en la frontera, necesitamos el muro. El muro va a tener éxito, tenemos que tenerlo. En todo caso, nuestras necesidades del muro, pero la culpa es de los demócratas. No sería la culpa por mucho tiempo si se sentaran a hablar con nosotros. Podríamos llegar a un acuerdo y muy rápido. Bueno, como se ve, la cosa, nadie asume sus responsabilidades. 152 millones de niños esclavos en el mundo. En el mundo se estima que hay 152 millones de niños esclavos. La mitad de ellos tienen 5 y 11 años. Para contar sus historias, la periodista Ana Palacios ha viajado durante 3 años a países como Togo, Benín y Gabón. Su documental se centra en la vida de niños y niñas que han conseguido salir de esa pesadilla. Hacen pulseras, juegan y cantan. Intentan recuperar una infancia que no han tenido, unos años que un día les arrebataron. En el mundo hay 152 millones de niños esclavos, casi la mitad están en África subsahariana. A través de este documental, una exposición y un libro, la periodista Ana Palacios muestra cómo es la vida de algunos niños y niñas que han escapado de la trata. Hay niños que pueden estar meses sin hablar porque tienen un bloqueo emocional tremendo y no son capaces ni de explicar lo que fue su pasado ni de entender lo que en ese momento están viviendo, están aterrorizados. En muchas ocasiones los traficantes están más cerca de lo que se piensa. Son amigos cercanos o incluso familiares los que se llevan a los niños prometiendo a sus padres un futuro mejor. Donnez-moi votre enfant, je vais l'amener à la capitale, elle va apprendre, je vais le mettre à l'école, elle va devenir quelqu'un. Las promesas nunca llegan. Los niños son vendidos y después de un tiempo de trabajos forzados, muchos acaban en la calle. Y no confían en adultos y prefieren agruparse entre ellos por miedo a que esos otros adultos o bien abusen de nuevo de ellos o les devuelvan con esos patronos o esos antiguos propietarios. Con suerte, algunos llegan a centros de acogida como este. Aquí intentan reencontrarse con sus familias, estudian, aprenden un oficio y vuelven a sonreír. Comienzan una nueva vida lejos de la esclavitud. Bueno, el ataque al campamento de los romaníes en Ucrania deja un muerto. Romaníes le llaman a veces algunos a los gitanos, ¿no? Un grupo de enmascarados armados con porras y otras armas apuntó al campamento de las afueras de la ciudad de Lviv poco antes de medianoche, según un ataque contra este campamento de romaníes al este de Ucrania el sábado. Y un hombre de 24 años murió de heridas de arma blanca, mientras que otros 4, incluido un niño de 10 años, resultaron heridos. Este es el último de una serie de ataques contra la comunidad gitana, como les decía, le llaman romaníes, de Ucrania, y 7 sospechosos de entre 16 y 17 años han sido arrestados, así como acusados de 20 años de planear el ataque. La Policía Nacional de Ucrania y el Ministerio del Interior lanzaron una investigación criminal sobre el asesinato deliberado que conlleva en este caso una pena de 15 años de prisión. La comisionada de Derechos Humanos de Ucrania, Ludmila Denisova, ha pedido al ministro del Interior que supervise personalmente las investigaciones y que organice un alojamiento temporal para las víctimas. Solo han mandado las imágenes porque lo demás es suficientemente vergonzoso para cualquier país, ¿no? El grupo de extrema derecha, C14, incendió tiendas de un campamento de gitanos en la capital Kiev y persiguió a mujeres y niños. Dijeron que las autoridades habían fallado en responder a la mayoría de los incidentes, dando lugar a una atmósfera de impunidad casi total, que no puede sino envalentonar a estos grupos a cometer más ataques en plena violación de los derechos humanos.
El último censo ucraniano en 2001 estimó que la población romaní era de aproximadamente 40.000 gitanos, aunque grupos de derechos dicen que la cifra podría llegar a 260.000. No ha habido imágenes, solamente esto, y esto es lo que les mostramos. Parece que tienen miedo de lo que se borró y se barrió bajo la alfombra en materia de derechos humanos. Los romaníes enfrentan discriminación en muchos países y las Naciones Unidas los describen como uno de los grupos más excluidos de Europa. El martes, el ministro del Interior populista de derecha, Matteo Salvini, de Italia, causó protestas luego de pedir un censo de la comunidad gitana. Dijo que los romaníes no tienen derecho a permanecer en Italia y serían deportados, pero desafortunadamente los que tienen la ciudadanía italiana tendrán que quedarse. Mussolini no lo hubiera dicho mejor, ¿no? Su aliado de la coalición y líder del movimiento 5 Estrellas contra el establishment, Luigi Di Maio, más tarde rechazó esos comentarios. Fernando Calvo Ospina, recuerdan que lo entrevistamos acá, tuvimos ese honor, dice, bueno, hace casi 2 años entrevisté en La Habana a Jesús Santrich, uno de los negociadores de la antigua guerrilla de las FARC. El pasado 9 de abril se le arrestó en Bogotá y nunca han mostrado la flotilla de aviones que decían para transportar las toneladas de cocaína que Washington dijo que tenía y que por ello se pide su extradición. Lo cierto es que el único que ha denunciado la traición del Estado colombiano a los acuerdos de paz es este hombre. Acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano. El único de la dirección de la FARC que ha denunciado las atroces condiciones en que viven los miles de presos políticos que deberían estar libres por los tratados firmados. Sigue la piedrita en el zapato para la dirigencia de la FARC y para el gobierno. La ex guerrillera holandesa Tania también entraba en las noticias. ¿Qué hablábamos con este caballero en su momento? Un interrogatorio que me hicieron, fue una charla con 2 oficiales y luego me dejaron ir. La cuestión fue a Raúl Reyes ese día con un equipo de la televisión francesa. Y se enfermó uno de los muchachos, el camarógrafo se enfermó y no llegamos. No era tu día. De ninguno de los 3. Entonces, sí, eso es, Colombia es, nuevamente, gracias a los grandes medios de comunicación y ser amigos de Estados Unidos que manejan los grandes medios. Bueno, entérese de lo que opina Duque sobre los demás humildes de Colombia. Iván Duque, nuevo presidente de Colombia, promovido por el padre del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, sigue dando que hablar, esta vez por una publicación realizada en el mes de mayo, donde con un lenguaje clasista se refiere a las personas con escasos recursos y dice, los pobres no deberían tener hijos, solo crían delincuentes y drogadictos y prostitutas. Bellísima la conducción política en Colombia, ¿no? Y lo dijo en la red social Twitter el 16 de marzo. Extrañamente, de la cuenta del señor Duque fue eliminado todo el historial y arranca justamente en el momento en que inició la campaña presidencial en Colombia, a pesar de que se unió a Twitter en septiembre de 2009. Aquí la expresión que popularizó el profesor Lupa, misterios de la ciencia. ¿No? Las cosas llegan a los archivos, vuelven que flotan. En todo caso, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el día de la celebración del Ejército Nacional Bolivariano, en la víspera dijo: la patria tiene militares que la amen. Y la patria está preparada para defenderse ante el invasor, ante el intervencionismo. Queremos paz. General en jefe, almirante en jefe, mayores generales, almirantes, generales, oficiales. Venezuela quiere paz con independencia, paz con justicia. Queremos paz con igualdad. Queremos paz para encarar las tareas del desarrollo, para superar las dificultades. Pero si algún día, a través de algún falso positivo, la oligarquía colombiana osa agredir a Venezuela, debemos estar preparados para garantizar la integridad territorial del territorio de Venezuela a costa de la vida de nuestro ejército. ¡Alerta! No serán las suficientes las veces
que alerte a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada. Se están montando falsos positivos desde Bogotá para perturbar la paz de Venezuela. Y cuentan con un puñado de traidores allá en Bogotá. Políticos traidores. Militares retirados traidores. Que no representan el gentilicio venezolano. Sigo llamando a la alerta. Pueblo amado, que nadie se duerma en sus laureles. A ti, joven, a ti, muchacha, nadie se duerme en los laureles. Venezuela quiere paz. Venezuela quiere ejercer su soberanía y su independencia. Pero estamos acosados por el Imperio del Norte. Y el Imperio del Norte cuenta con la oligarquía rapaz y traidora de Bogotá. Alerta, pues. Yo me voy hoy lleno de la moral de ustedes, soldados de la patria. Cuiden la unión, cuiden la disciplina, cuiden el entrenamiento y cuiden la capacidad de defensa de la patria. Y no renunciemos jamás, si somos agredidos, a la capacidad ofensiva que tenemos en potencia en esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela no renuncia a su capacidad ofensiva si es agredida. Así lo digo, lo reitero. Queremos paz, amamos la paz, amamos nuestra tierra, amamos nuestra historia. Y estoy seguro que al final de los caminos, con Carabobo, en Venezuela seguirá triunfando la independencia, la dignidad y el derecho a la paz, a la vida y a la igualdad de nuestro pueblo amado de Venezuela. ¡Que viva el Ejército Nacional Bolivariano! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Que viva la unión de la patria toda! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Negro Primero! ¡Que viva! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva! Autorizado. Felicitaciones, general. Entendido, mi comandante en jefe tanquista. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Huracán blindado de la patria. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Adelante, felicitaciones. Bueno, impresionante y muy significativo desfile. Debimos estar allá y por razones de causa mayor no fue posible. En todo caso haremos justicia a la invitación que nos hiciera la cadena de mando. Tengo acá un comunicado de última hora que dice: Venezuela rechaza agresión continuada de la Unión Europea. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al derecho internacional contra 11 altos funcionarios del Estado venezolano, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores. La Unión Europea atenta contra la paz política en Venezuela al inmiscuirse en los asuntos internos y empeñarse en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad del diálogo entre los venezolanos y las venezolanas. Sorprendente la flagrante subordinación de la Unión Europea a la administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas de ese gobierno. El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo. El gobierno bolivariano reitera a la Unión Europea que Venezuela no aceptará amenazas de ninguna gran potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales. Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar que el pueblo venezolano es soberano e independiente y que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal
y que responderá a todas las agresiones con la debida proporcionalidad, haciendo respetar el principio de no injerencia, el respeto a la soberanía nacional y además de la soberanía nacional, la autodeterminación. Caracas, 25 de junio de 2018. Hasta aquí este comunicado oficial que acabamos de recibir y leemos a primera vista y a la letra. Y es interesante cómo se van aclarando las posiciones, ¿no? Bueno, parece que los hijos del traidor Santander siguen cabalgando. Habrá que actuar como se actuó en su debido momento. Y para eso, todo lo que mínimo de vergüenza y dignidad estamos dispuestos. Los que hemos tenido formación militar y los que no también, y eso se nota inmediatamente en la reacción de todo el pueblo, en las fuentes que no voy a citar. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el estudio